Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Le agradezco mucho que nos acompañe. El día de hoy La Silla Roja recibe a don Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, que en estas semanas, a partir de los sismos y también del impacto de las tormentas, los huracanes, etcétera, ha tenido pues una intensa actividad. Don Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. Don Víctor Hugo Michel, Leonardo, buenas noches. Si pudiéramos, así para iniciar, han pasado ya algunos días, semanas, hacer un balance. Cuando hacemos una revisión y una revisión comparativa inevitable de los 19 de septiembre, etcétera, decimos la sociedad mexicana aprendió, hoy hay una cultura de prevención, se realizan simulacros. A muchos de nosotros nos tocó en lugares donde se realizaron simulacros ese mismo 19 hace unas semanas y 2 horas después estaba sucediendo el sismo. ¿Qué evaluación hacen en el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la respuesta, de la prevención, de la cultura de cuidado entre la sociedad? Sí, yo creo que hemos avanzado desde aquel 1985, 19 de septiembre. La gente venía reaccionando, digamos, bien, ¿no? Los sismos son sucesos que no nos queremos, de los que no nos queremos acordar, y también tenemos una sociedad muy joven, de menos de 32 años, pongamos hasta los de 34 años, que tenían 2 años en el sismo del 85, en donde escuchaban mucho sobre este sismo. Sí, había historias, leyendas, sí, mitos, cosas gráficas, pero no lo vivieron, ¿no? Era hasta como un tabú, ¿no? Decían los adultos, otra vez hablando del sismo del 85, y en menos de 2 semanas ellos han sentido 3 sismos, 2 importantes y después una alerta sísmica, la del pasado sábado 23 de septiembre, y yo estoy seguro que como todos en el 85 entramos en un parteaguas, hay un cambio. Estos eventos no solo simbran la parte material, simbran toda la comunidad, nos simbran a nosotros como seres humanos, y hay un cambio, ¿no? Y hay un cambio y ha sido un aprendizaje muy duro y muy rápido, ¿no? Simplemente el primer sismo, el del 7 de septiembre de magnitud 8.2, fue fuertemente sentido en la Ciudad de México. Sí, cómo no. Funciona el sistema de alertamiento sísmico, y después llegamos al 19 de septiembre, hay un simulacro general a las 11 horas, y 2 horas después, increíble, ¿no? La Tierra nos pone a prueba con un evento verdadero, el más crítico por todos los daños que genera, y después todavía más el sismo que ocurre el 23 de septiembre. Entonces queda claro que de repente la parte de la cultura de la protección civil es un elemento muy importante. Debemos de tomarlo muy en serio. Yo estoy seguro que la gente ahora evaluará las construcciones, qué se hizo bien, qué no se hizo bien, por qué los reglamentos de construcción, qué significan. Hay muchas preguntas, ahí hay un gran debate, porque sí, ahora están, y hemos visto en los últimos días, ya incluso denuncias de algunas autoridades, denuncias penales, en el caso de carpetas abiertas, investigación, porque da la impresión, no lo quiero afirmar porque faltan hechos contundentes para probarlo, pero que esos reglamentos que sí se reformaron después del 85 y que creo que el balance general es que mantuvieron a la ciudad en pie, ¿no? Porque todas las construcciones posteriores a eso en general se comportaron bien, pero hay unos casos ostensibles de omisión o de irregularidades, de cosas que no están correctas, ¿no? Hay 2 dimensiones en la prevención de los desastres: el comportamiento humano, qué hacer cuando uno escucha la alerta sísmica o cuando percibe un sismo, evento inesperado, a diferencia, por ejemplo, de huracanes, donde sí se puede anticipar. Y el otro es la estructura institucional, esto que mencionaba Leonardo, reglamentos, verificaciones, etcétera. Y en los 2 eventos, el del 7 y el 19, hay cosas completamente diferentes. El reglamento de construcción de la Ciudad de México es uno, y me imagino que en Juchitán, sí, claro, o en algunos lugares de Chiapas. Me pregunto si existe, no creo. No creo que haya un reglamento que vigile. Sí. ¿Hay posibilidad desde el CENAPRED, doctor, cómo se ve, hay posibilidad de que pudiera generarse
una estructura más robusta para tener construcciones menos susceptibles de daños, particularmente en las zonas más vulnerables, porque se nos olvida, nos centramos en la Ciudad de México, pero se nos olvida que los epicentros generalmente están muy cercanos a los estados costeros del Pacífico, sobre todo. Sí, es correcto. Las técnicas constructivas son completamente diferentes. Hemos visto que en la zona afectada por el sismo del 7 de septiembre, las estructuras principalmente de adobe, son construcciones que no llevan columnas de concreto o dalas, claro. No hay cimentación, lo construyen con adobe porque el adobe es un material muy bueno para la parte térmica, hay un buen control, son usos y costumbres, y lo que se tiene que ver es la modificación para podemos mantener el adobe, pero tendremos que ligarlo, por ejemplo, con las técnicas constructivas utilizadas aquí, estas columnas de las que hablamos, porque las grandes paredes lo que funciona es que finalmente se colapsan, y cuando ve un bloque de adobe uno piensa y dice, bueno, pero es que es tierra. Sí, pero a la hora que lo levanta uno se da cuenta de que su peso es muy grande, claro, y que una pared de 2 metros de altura que nos caiga encima pues puede provocar los daños que hay ahí. Lo más común es, en efecto, el reglamento de construcción que se toma como modelo es el de la Ciudad de México, pero cada quien lo va imponiendo tanto en los estados y finalmente en los municipios con los criterios que ellos establecen. Dicen, esta zona se parece aquí y hagámoslo de esta forma, eso es en el mejor de los casos, y debemos de empujar, acordémonos de la autonomía que tienen los municipios, en donde ellos son los que establecen sus reglamentos y cómo tienen ellos que aplicar la parte de protección civil. Ese es un punto a fortalecer, y la pregunta es también complicada en zonas en donde hay una marginación importante. La primera preocupación no es tanto la parte de la vivienda. La gente, si lo vemos, si le pudiéramos dar de forma preventiva, yo te doy una cantidad de dinero, supongamos 20,000 pesos para que refuerces tu vivienda, lo más probable es que ellos digan, la necesidad la tengo en otro rubro. Claro. Lo necesito en alimentación, es correcto. Entonces, ¿cómo hacer que integralmente, el resultado es muy claro, tenemos que mejorar la capacidad económica en todos estos lugares, porque entonces al reforzarlo, ya la parte en donde los principales problemas están solventados, el de la construcción dice, muy bien, ahora vamos una vivienda segura. A eso, claro. A nosotros cuando decimos por qué construyeron así, porque es con lo que se podía construir. Cómo migrar a una parte responsable, y lo tendremos que ver aquí, y es el caso también de viviendas en la Ciudad de México. Los que fueron construidos antes del 86, y hablamos en 86 porque es cuando surge la modificación importante del reglamento de construcción. Hacia atrás no es retroactiva, la ley no puede ser retroactiva. Sí, no puede cambiar una casa de adobe de 1920. No. Entonces la gente tendría que ver la construcción y decir, ¿cómo la mejoro? A mí me conviene mejorarla. Cuando la veo estable, cuando la veo que se mueve o que se movía en otros sismos y no pasaba nada, pues la gente se queda conforme, ¿no? Es lo que comúnmente haríamos, y muy pocas gentes probablemente vieron y dijeron, la vivienda como la tengo no pasaría el reglamento de construcción de 1986. Esa es la parte en donde deberíamos de fortalecer las estructuras que quedaron bien. ¿A quién le toca ese trabajo? Pues nos toca a todos. Porque el Senapred funciona a nivel federal. Estamos nosotros a nivel federal. ¿Y ustedes tienen oficinas o representación en cada estado? No. Como Senapred, ¿no? Como entes de gobernación, sí. Pero lo que nosotros hemos hecho, el Senapred, que está ubicado y es a raíz de los sismos de 1985, es una donación del gobierno japonés. Tenemos un laboratorio de grandes estructuras en donde se prueban estructuras grandes, amplias, columnas. Hemos probado casas de adobe, hemos probado casas de bambú, y todo esto se va yendo a la normatividad y a los reglamentos. Entonces se tiene el conocimiento, pero habría que transferirlo a la gente. Hay personas que me preguntan, ¿y dónde consigo el reglamento de construcción? Lo puede uno descargar de la página. Está en línea. Está en línea, y dice, ¿pero cómo lo puedo interpretar? Sí se puede ver, y hay cosas que no sí podemos... ¿No es muy técnico? ¿No son términos de ingeniería? Pero puede uno ver en qué aspectos. Por ejemplo, uno de los más importantes es que hay una zonificación sísmica en la Ciudad de México. Sí, que ahora ha quedado muy evidente. La gente no la conoce.
no es un secreto, está puesta ahí, conocemos muy bien nuestro código postal, pero la zona sísmica en la que vivo, aquí este lugar en el que estamos en la zona 1, la zona dura, que se mueve poco, la zona 2 se escribe con número romano, es la zona de transición, era lo que correspondía a la orilla del Gran Lago de Texcoco, y la zona 3 está subdividida en 3A, 3B, 3C y 3D, en donde a medida que nos vamos yendo hacia lo que era la parte profunda, el espesor de los sedimentos generan una amplificación y una vibración más continua. ¿Esto es información pública que podemos consultar todos? Sí, sería vital, ¿no? Para saber no dónde es secreto, está lo puede ver si uno entra a la página del Senapred y una específica que tiene que ver, si me permite decirlo, es www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx. Puede uno ubicar perfectamente su vivienda, utilizamos bases de datos incluyendo por ejemplo la de Google, puede uno saber exactamente la calle y hay una capa que dice zonificación sísmica y ahí lo veo yo, no hay que decírselos, donde la gente nos decía que cuando pasaba un camión pesado, su casa se movía como si fuera un sismo. Le gusta estar en la zona 3. Yo trabajé alguna vez en Río Churubusco, en unas oficinas ahí en un tercer piso y claro, es la ribera de un río, eso fue un río, que ahora está entubado y todo, pero pasa un tráiler y todo se hace así, ¿no? Y uno ya se va acostumbrando porque dice, bueno, pues, es el piso, ¿no? Bueno, yo soy un vecino de la Colonia del Valle y entiendo esto que usted está diciendo, de cuando pasa un camión, cómo se simbra. Realmente sí es algo que nos pasa cotidianamente y nos hemos llegado a acostumbrar, pero aún así no deja de ser estremecedor. Ahora, cada sismo nos lanza hacia adelante, es decir, 1985 hizo que las reglamentaciones, que los lineamientos para la construcción en este país se fortalecieran muchísimo. Se creó esta cultura de protección civil moderna, la que estamos viviendo en este momento. La pregunta es, que ocurrió, yo sé que todavía es muy temprano, pero ¿cree usted que también nos va a modificar las pautas de comportamiento, que nos va a llevar a ser o mucho más responsables, o mucho más cuidadosos, o incluso a eliminar o tratar de eliminar por completo la corrupción en las construcciones de edificaciones? Sí, nos está obligando a ser más participativos como ciudadanos. ¿En qué sentido? Lo podemos hacer y exigir y no lo empujamos. Cuando yo rento o compro una vivienda, yo puedo preguntar cuál es la edad del edificio, quién tiene los planos estructurales, si ha habido una modificación, todo eso está, pero no lo pedimos o no sabemos, no pensamos que eso otra vez es misterioso. O no ponemos atención, es cierto. O no ponemos atención, nos vamos a la parte, este lugar está barato, estética, está perfecto, está muy bonito. Está funcional. Y aquí vienen las consecuencias. Pongo el ejemplo simplista con la parte que tiene que ver con la verificación de los vehículos. Queda muy claro que si yo no afino mi vehículo una vez al año, no va a pasar las verificaciones. Esa sería la pregunta. Como nadie nos exige la verificación de una casa, la pintamos, se ve bonita y pensamos que estructuralmente está bien. Habría que preguntarnos, ¿mi casa pasa el reglamento de construcción? Pero ahí toca usted un punto. Hacer? ¿Tendría que haber una verificación de vivienda, por ejemplo? Es mucho más complicado, pero a nivel personal. Aquí es donde entra la parte... O sea, que no le toque a una entidad, a una autoridad. Que no sea una obligación, sino por convencimiento, y creo que queda claro, Elberrio, ¿cuándo fue construida mi casa? Hay reglamentos que surgieron en 1957, 1979, 1986 y otras modificaciones, pero el 86 es crucial. Es un reglamento severo, estricto, habla de las zonas sísmicas, de lo que estábamos comentando, y de los elementos que fueron críticos en el 85. Este efecto de golpeteo, en donde las construcciones están totalmente pegadas y no permiten el libre movimiento para liberar energía, golpean. Ese es el caso que estamos viendo en Álvaro Obregón 286. Ustedes se fijan, el edificio, que ahora está más bajo que los edificios laterales, era un edificio más alto. Y este efecto de golpeteo, el de no poder moverse libremente para disipar de una manera más ordenada su energía, hace que se concentren esfuerzos exactamente en ese punto y se producen entonces los colapsos. El reglamento ya dice, y la fórmula es muy sencilla. Que no estén pegadas las construcciones. ¿Qué zona sísmica está? Y después dice, si la altura del edificio multiplique por este factor dependiendo de la zona, la altura del edificio, y le va a decir cuál es la separación. O sea, no es algo, es una simple multiplicación, dice punto es un algoritmo, pues, eso, claro. Sí, y esto
cuando vemos las estructuras viejas, porque Es queremos que se utilizar- construía antes así para aprovechar el máximo de espacio, ¿no es cierto? Es correcto. Ese en particular, ahora que usted lo toca, ese es, bueno, hay muchos graves en la Colonia del Valle, hay muchos gravísimos también, pero ahí suena la alarma, salen a la calle, el edificio está en pie, termina el incidente y luego regresa la gente al edificio. Hay que verificar. Y se derrumba el edificio con la gente dentro. Es decir, ahí faltó algo que detonara el decir, ver la instalación y ver el edificio, no sé cómo establecer algún tipo de mecanismo, porque esa gente se pudo haber salvado. Es correcto. Nosotros los invitamos a que vean el atlas que comentamos. Hemos plasmado la información que se ha recabado, me parece que son como 1.300 edificaciones, en donde lo ve uno el punto exacto, ¿no? Y está ubicado con la precisión que nos da, los levantamientos se fueron haciendo con la geolocalización del celular, que es muy acertada. Y se han subido imágenes, pero también de alguna manera dictámenes. La invitación es a usarlo como guía, como no quisiera usar la palabra porque no suena bien, como un catálogo. Porque yo puedo revisar estructuras cercanas o estructuras que el daño se parezca al que yo tengo y puedo ver el dictamen. Y dice el dictamen, esta estructura que tiene una fractura, la pared que va de lado a lado no es considerado como un daño estructural. No es para tomar la decisión, pero es para dar un poco más de tranquilidad mientras se lleva a cabo la revisión puntual de cada uno de los edificios. Cuando ve uno las estructuras con daños severos o importantes, entonces a la gente le queda claro cuál es un daño estructural. Muchos de los edificios, el primer piso lo utilizamos de estacionamientos. Esos se conocen como primeros pisos blandos o endebles. ¿Por qué? Porque está solo la columna para poder estacionarnos y el movimiento del edificio es mucho más amplio. Si me permiten un ejemplo, si coloco sobre pedacitos de madera, 4 pedacitos de madera, una caja de zapatos parada, me doy cuenta yo que si golpeo la mesa, esa caja probablemente se colapse, pero si coloco la caja directamente sobre la mesa, mucho más difícil. ya es mucho más rígida. Estos son mejores estructuras. La pregunta es dónde guardamos los vehículos y la decisión es abajo. Cuando esas columnas de abajo, bajo tierra, digamos. bajo tierra o al nivel de piso, ¿no? Correcto. Estructuras, muchos edificios, un poco como la Colonia del Valle en Narvarte, los estacionamientos están a nivel de calle, pero están abajo y veo yo columnas. Esas columnas son las críticas. Si yo veo una columna fracturada, más aún, si yo veo la columna no solo fracturada, sino con el acero expuesto, ya de entrada, si es una sola columna y tengo 16 columnas, uno puede ver, bueno, es una de 16, pero si el número que tengo... Sí, si o son están en 8, un si es la mitad. Ya el sentido común nos empieza a decir algo está comprometido en este edificio, no hay que entrar, no hay que mover nada hasta que un perito me diga simplemente ya no puede entrar o puede entrar literalmente departamento por departamento y a sacar nada más, por ejemplo, Algunos objetos. datos o papeles importantes. Entonces, el ver estas informaciones lo que nos va diciendo es el grado de daño. Como es nuestra vivienda, y así lo sentimos todos, si yo veo en una pared una fractura, yo pienso que compromete el edificio. Vamos, a mí me pasó con mi familia, mi esposa me dice, ¿ya revisaste el departamento? Le digo, sí, hay una fractura. ¿Y qué significa? Le digo, no, es simplemente se mueve y no hay mayor daño. Las paredes también, estas que tienen daños en X, implican que al tener yo la pared, se mueven las columnas y aprietan la pared y la pared funciona como un fusible. Estas fracturas están resistiendo. Si yo no las tuviera, el movimiento del edificio sería excesivo. Al tener la pared, detiene un poco el movimiento y lo hace menos severo. Pero la pared absorbe el daño. Así se decidió, así se construyó. Por eso se les llama muros de carga. Se fracturan, se dañan y se tienen que reemplazar. Son fusibles. La ley lo que nos dice es que el edificio no se debe de colapsar. No dice que sufra daños importantes. A lo que está diciéndonos, Sí, claro, que no nos se obliga caiga. a que no se caiga. Pero daños en paredes. Sí, hay que y demás, reparar, hay que arreglar, claro. es la parte en donde tenemos que conocer cómo trabaja el edificio, es la parte en donde podemos ir avanzando, conocer el edificio, qué parte refuerzo, reemplazo. Hay algunos cementantes importantes, les pongo el ejemplo, el uso de este
cola loca, es un cementante poderosísimo que surge para unir partes materiales como ladrillo y demás. No estamos diciendo que vayan y lo utilicen. Ya me estaba yo preocupando, doctor, de que vayamos todos a comprar rápidamente toneladas. Hay cementantes especiales, ahí sí lo tiene que hacer alguien y decidir, ¿le conviene reemplazar o no? Esto se puede simplemente sellar con estos cementantes. Pero ese sí es, yo entiendo su llamado a que como ciudadanos pues tomemos conciencia de eso y hagamos esa revisión, pero yo creo que ese trabajo pues sí es de un especialista, ¿no? Es de un experto, de un ingeniero, de alguien. Y no solo eso, de la autoridad, porque finalmente también, cuando algo queda a libre albedrío de los ciudadanos, pues habrá quien no lo cumpla. Bueno, hay tiene gente, que haber un temor a una sanción. Hay gente que no se quería salir, lo vimos en esta, ¿no es cierto? Llegaban Protección Civil y eso, oiga, aquí hay daño, tiene usted que... No, yo conozco dos historias de una persona, ya vinieron, no, mire, yo estoy bien aquí, y no se querían salir. Lo que pasa es que es imposible, hay tal número de viviendas en la Ciudad de México, en el país, que no habría suficientes funcionarios, así fuera para todo el verificarlo. gobierno, a verificar casa por casa. Entonces, realmente sí es una responsabilidad. Lo que tendría que suceder es que el valor de los inmuebles expresado en renta o directamente en el valor de la venta estuviera también asociado a la seguridad, no solamente a que tengan un bonito jardín y que tengan acabados de primera, sino a ver cuál es la condición de seguridad y eso o le resta o le aumenta el valor. Eso sería algo muy deseable porque entonces habría el incentivo para hacer las cosas bien. Doctores, en este sismo, el del 19 de septiembre, casi todos percibimos un movimiento atípico. Quienes hemos sentido temblores, muchos temblores a lo largo de la vida, pues como que estábamos acostumbrados a un tipo de temblor oscilante. Y en este como que hubo un jalón extraño. Y hablamos popularmente de movimientos trepidatorios y oscilatorios. ¿Qué pasó realmente en términos del movimiento del piso y del movimiento de la tierra en este 19 de septiembre? Sí, hemos aprendido lecciones que, bueno, como en la parte de investigación se conocían, pero en la gente no. Primero, un sismo lejano que alerta hasta con 80 segundos de anticipación, con un movimiento preferentemente lateral, al que llamamos oscilatorio. Ese es el movimiento del terreno, no es el sismo oscilatorio, y produce estos movimientos laterales. Y después un sismo más cercano, más profundo, que nos provoca inicialmente movimientos más severos con una tendencia vertical, al que tendemos a decir que se trata de trepidatorio. El movimiento del suelo es complejo, se mueve lateralmente y verticalmente, eso lo podemos ver con los prácticamente todos los casos, ¿no? En prácticamente todos, pero a la distancia, como el sismo del 7 de septiembre, a la distancia a la que se encuentra la Ciudad de México, prevalece este movimiento oscilatorio largo, pero cuando también se tratan de los de la costa, cuando el epicentro es allá, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chiapas, etcétera, pero más cerquita, como fue ahora aquí en Morelos y Puebla. La cosa estuvo... Sí, inició con esta parte de movimiento vertical y después cambia, entran lo que llamamos ondas superficiales y empiezan los movimientos laterales. El sentido común nos dice que cuando es trepidatorio es más severo. Y la realidad es no. ¿Ah, no? No, nosotros podemos abusar de un edificio y cargarlo con costales de cemento, de arena, y veremos que podemos exceder verticalmente y el edificio aguanta muchísimo. Pero si lo empujamos y lo desplazamos 5 centímetros, comenzará a mostrarnos agrietamientos y fracturas. Entonces la intuición cambia. La parte importante es el aspecto lateral. Y se producen todos. Aquí la diferencia es que este sismo cercano, el del 19 de septiembre, a una profundidad de 60 kilómetros, lo primero que sentimos es ese movimiento inicial. Ese es el jalón al que... Así es. Y por su cercanía es un intenso, ¿no? Llamaríamos ahí la palabra intenso, y después que entran las ondas superficiales, segundos después, el movimiento lateral es severo, es intenso y comienza a producir los colapsos. Si ustedes se acuerdan, en un 15 de junio de 1999, un sismo en Tehuacán, en la zona de Tehuacán, en Puebla, genera muchos daños en Tehuacán, en Puebla, ocurre como a las 13:15. El presidente era Ernesto Zedillo. Así es, y empieza el movimiento fuerte. También yo estaba a punto de sentado comiendo con mi familia y recuerdo el primer jalón y después empieza este movimiento. Podría uno inclusive ya
con este tipo de características el determinar, ¿no? Cuando sentimos este movimiento prevalentemente vertical, que el sismo es más cercano. Y si el sismo es más cercano, ya vimos las consecuencias, y también por ser más cercano y profundo, viajan las ondas de la profundidad de la superficie, llegan a la superficie, comienzan a tocar las zonas en donde están los sensores sísmicos. Tiene que haber al menos 3. Tiene que correrse rápidamente un algoritmo que determina que la magnitud es importante, y en esto se están gastando unos cuantos segundos, pero son vitales, y en ese momento ya las ondas sísmicas comenzaron a llegar y ser sentidas. Por eso el segundo sismo es difícil de anticipar. Sentimos el movimiento fue mucho ya más cerca, en primer lugar. Mucho más cerca, y necesitaríamos entonces colocar sensores a profundidad. Ahí viene la parte de la tecnología. La parte de conocer cómo se está estresando la roca, habría que hacerlo a profundidad. Cuando hablamos de 30 kilómetros, 60 kilómetros, cuando vemos los pozos de perforación, los exploratorios más profundos los tienen los rusos. Un solo pozo, 12 kilómetros, y un pozo costosísimo. Los pozos que tienen que ver con la extracción de hidrocarburos, su rango de profundidad es entre 3 y 4 kilómetros. Entonces vemos que el colocar un sensor a 30, 40 kilómetros es muy complicado, es muy costoso. La tecnología todavía no lo permite. Cuando los podamos hacer de una manera accesible, entonces sí podremos decir, ya con tiempo de anticipación se está estresando la roca, y yo sé que finalmente va a romper. Este tema, doctor, porque lo escuchamos ahora, entrevistamos a tantos sismólogos y a tantos expertos en estos temas. Ahorita en la siguiente parte hacemos aclaraciones respecto a la mayor intensidad, es esto que decía usted, profundidad e intensidad, pero el primero fue la placa de Cocos, fricción entre dos placas, que es una de las causas habituales de los sismos. Sí. Pero algún sismólogo nos dijo aquí en el canal que el segundo no fue una fricción de placas, sino fue como un acomodo o una que se pone... Sería las placas que son inmensas, la placa de Cocos que interactúa en la costa del Pacífico, correcto, desde Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde entra debajo, es la zona de estos grandes sismos. A estos les llamamos sismos de subducción, es el nombre que utilizamos para definirlos. Entra debajo, dice usted, de la plataforma continental, ¿no? Es correcto. Exacto. Y ahí se dan estos grandes sismos. Estos que se conocen, el nombre técnico, intraplaca, pero podemos decir dentro del continente, se deben a esfuerzos que yo pueda generar. Si yo tengo este pedazo de papel y lo empujo de esta manera sostenido, veo que se hacen dobleces en la parte del medio. Este tipo ese de es un intraplaca, digamos. Ese sería un intraplaca. Y en esta zona ya hay evidencia histórica. Si la repasamos, 1973, un sismo llamado de Orizaba, magnitud 7.3, 1980, Guajuapan de León, en Oaxaca, en el sector norte, un sismo de magnitud 7, Tehuacán en 1999 de magnitud 7.1, también en el norte de Oaxaca. Todos con estas características. Todos con estas características. Es decir, esa placa, que no sé cómo se llame, pero cuando se arruga porque es golpeada de los extremos, entonces por eso... Sí, sería la placa norteamericana en donde estamos, y hay evidencias, hemos hablado de estos, pero hay otros sismos importantes cercanos que están en la parte de Acambay. Acambay se encuentra en la zona norte del Estado de México, sur de Querétaro, y en 1912 hay un sismo de magnitud 7 a una distancia similar al que acabamos de tener, en donde los recuentos dicen daños importantes en cuarteles de la Ciudad de México, por supuesto en haciendas de Acambay muchos daños. Entonces, cuando vemos el territorio y vemos montañas por todos lados, cuando vemos la Sierra Madre Oriental, cuando vemos el doblez que sigue la Sierra Madre Oriental antes de llegar a Monterrey, todos estos son evidencias de grandes deformaciones. Este gran país lo ha hecho, estas deformaciones, por eso la riqueza minera en la Sierra Madre Occidental, la riqueza que tiene que ver con hidrocarburos en el lado de la Sierra al revés de la Sierra Madre Occidental hacia el Pacífico, y del otro lado orografía bueno, como nos puso en una zona muy movida, nos dieron minas, ¿no? Pero también déjenos hacer una pausa, doctor, y regresamos a algunas precisiones. Quisiera que volviéramos a esto de provincia. Estamos con el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el doctor, sí es doctor, ¿verdad? Doctor, sí. Así es. Doctor en geofísica, también ingeniero de la UNAM. Sí. Hacemos una pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida. Gracias.
David Rubenstein explora el éxito de los grandes líderes en una conversación sobre sus decisiones personales y profesionales. The David Rubenstein Show. Estreno, sábado, 9 de la noche. Retransmisión, domingo, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Hay algo personal o qué? Pero sí, pues hay algunas suposiciones. ¿Hubo corrupción ahí o no hubo corrupción ahí? Y lo puedo decir, no sé. Van a decir que entrevisto a puro malandrín. ¿Estás entrevistando a los perseguidos políticos de este país? A la Cámara puede decir que nunca se ha robado un peso. ¿Puede ser candidato del PRI? Pues sí, sí es posible. El doctor no quiere soltar la sopa. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Los estados, el Senapred es federal, trabaja en gobernación, tiene colaboración con los estados. Las entidades federativas tendrían que desarrollar áreas de prevención de desastres, áreas de protección civil o reglamentos de construcción para ayudar a la población. Sí, existen a nivel estatal y municipal áreas de protección civil, pero cuando vemos nuestro país hay 32 entidades federativas y hay 2.456 municipios, en donde la variación de municipios es muy diversa. Otro elemento muy importante, hablamos de Oaxaca, en Oaxaca con cerca de 500 municipios y en donde se hablan más de 60 lenguas indígenas nacionales con 300 variantes. Cómo comunicar esta información y cómo capacitar. Nuestros gobiernos a nivel municipal cambian cada 3 años, entonces gente que va teniendo la capacidad, pues de repente llega un cambio y se van, llegan nuevas autoridades y comenzamos un proceso. ¿Cómo establecer que este conocimiento se quede? Permanezca a nivel federal. Se han implementado una serie de elementos, capacitación, por ejemplo, ahora a través en línea. Nosotros tenemos la carrera de técnico básico en gestión integral de riesgos. Es un nombre más complicado de protección civil. Gestionamos, el riesgo se establece de muchas maneras, ¿no? Es el nombre. Y esta es una carrera técnica en línea en la que hay cerca de inscritos 20,000 personas y la idea es proporcionar las herramientas para que la gente se capacite. Son cerca de 430 horas las que se tienen que cumplir y finalmente se obtiene un certificado. Se han establecido algunos otros cursos que se han implementado gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Pública bajo una plataforma que se llama México X. Hay un curso de evaluación de estructuras. En 3 días hemos tenido, han ingresado y han empezado a tomar el curso más de 4,200 personas. Entonces, ahora hay una necesidad de tomar esa información. Cómo llegar a todos los municipios es el reto. Ahí plantea algo muy interesante, este interés súbito, vamos a decirlo, 4,200 personas se están inscribiendo en este curso. Queda la impresión de que nos habíamos vuelto un poco complacientes, de que las lecciones del 85 quizás habían quedado un poco enterradas en el tiempo o incluso que había generaciones que ni siquiera, para las que ni siquiera figuraba como un referente. Sí. ¿Qué nos va a enseñar este? Es decir, ¿usted cree que sí tendrá que haber lecciones que aprendamos, que analicemos de lo que nos pasó hace unas semanas? Sí, definitivamente lo consideramos y comparando con el 85 fueron parteaguas. Este parteaguas vemos... hablemos un poco de la parte de la solidaridad. Es obvia, es clara. Los jóvenes, pues nos quejábamos que hacen poco, que son millenniums, y es sorprendente, ¿no? Su capacidad, su respuesta, su reacción. Se reivindicaron, ¿verdad? Sí, es impresionante. Una felicitación muy amplia a ellos. Han estado, han empujado, han demandado querer ayudar. Y esto lo que vemos es que esto viene en los genes de los mexicanos.
y que la única pena que habría que decir es que solo en estas situaciones sale. Hay que sacarlo día con día, hay que aprovecharlo. Ellos claramente forman parte de esta sociedad y todo lo que hablábamos del sismo lo han vivido. Ellos han sido puestos a una prueba más severa, lo que decíamos, 2 sismos muy importantes y uno más en menos de 15 días, más otras condiciones, huracanes, inclusive el volcán. Ese cambio, la parte de la reglamentación, no lo podemos dejar. ¿Cómo hacerlo? Pero habría que entender que necesitamos todos contribuir. Si empezamos a empujarlo y a demandarlo, los gobiernos y gobiernos que pasaron, nos vamos a enfrascar en una situación en donde la culpa se la pasamos a alguien más y nosotros nos quedamos ahora esperando que alguien nos diga qué hacer. Necesitamos decir cómo colaboramos. Usted me dice que se puede hacer un reglamento, que puedo modificar mi casa, ¿cómo lo hago? ¿Qué podría hacer el gobierno? Una sugerencia es, yo te consigo créditos muy baratos para que se fortalezca tu casa, tu estructura, para que tú te sientas seguro y trabajar de esta manera. Si nos quedamos en otros problemas, situaciones que se han enfrentado, no avanzaremos como sociedad. Se requiere una revaloración, creo que es el punto. Ha salido lo mejor de los mexicanos y mexicanas. ¿Cómo no dejar que esto se pierda? Y esa es una tarea. Pero sí se tiene que revisar el reglamento. Se tiene que volver a revisar. Yo siento que es un reglamento estricto y adecuado, que decía lo que podía suceder, estructuras que no habían sido modificadas. La mayoría, hay algunas que sí son más recientes. Ahí habría que ver si el reglamento no se aplicó como debería de ser, pero en otras de estas colonias que hemos hablado, las estructuras vienen, es común tener aquí una estructura de 50 años y esas estructuras deberían de ser fortalecidas y verificadas. Y hay técnicas que permiten fortalecerlas. Les explico una común que, insisto, tiene que ser verificada por alguien, pero una columna delgada de 15 por 15 nos dice que la construcción es antigua y le pego yo hasta la columna y la columna se cimbra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Coloco en sus esquinas soleras de acero, ángulos de acero y después soleras de acero y al quedar soldadas, ¿qué es lo que hace? Esta columna que era muy endeble, le modifico yo de inmediato su capacidad de resistencia, la aumento. Entonces uno puede modificar y fortalecer estructuras que ya tienen 50 años, que resistieron sismo. Vemos estructuras de la colonia con estos mecanismos, con ángulos de acero, y ahí están, de pie. Y hay otras estructuras, un centro comercial cercano aquí a Perisur, uno de los estacionamientos que se construyó al empalmarlo a la estructura vieja. Fíjense ustedes y van a ver esa estructuración de soleras. Las columnas estaban muy bien, pero al unir el estacionamiento con esta parte, entendieron claramente que tenían que fortalecerlas, y en otras se les pone lo que se llama un encamisado con ya láminas de acero de 1 centímetro de espesor, que otra vez envuelven a la columna y la fortalecen. Estas técnicas no es la única, hay otras cosas más, también se puede hacer o se debe de hacer en las traves, no es algo sencillo, y alguien podría decir, fortalezca estas 2 o 3 y con eso su vivienda, su inmueble queda fortalecido. Doctor, en estas semanas uno de los temas que también surgió a la mesa es la predictibilidad o no de los sismos. Una nota de investigadores del Instituto de Geofísica y del Instituto de Ingeniería termina con una pregunta. Esperamos un sismo de mayor intensidad en la Ciudad de México y la respuesta es muy probable. Y se argumenta lo que se ha dicho por muchos años, que es la brecha de Guerrero, una zona que no ha tenido movimientos sísmicos importantes durante muchos años. ¿En qué medida, aunque sepamos y se reafirmó en estas semanas que no es posible predecir un sismo, en qué medida sí se pueden determinar probabilidades de ocurrencia? Sí, sabemos que en esta región de la brecha sísmica de Guerrero, desde 1911 no ha ocurrido un sismo importante. En esta región, entre Acapulco y la región de Petatlán, cerca de Ixtapas y Guatanejo, han ocurrido sismos de magnitud que van entre 7.5 y 7.7. Esto sucedió entre 1899 y 1911. La zona ha estado latente, no ha ocurrido un sismo importante con esas características, ya han pasado muchos años, 107, 106 años, y esto nos indica que la probabilidad en este lugar es alta, pero hay 3 elementos para una verdadera predicción: el lugar exacto, la fecha exacta y la magnitud.
En este lugar sabemos las probables magnitudes porque ya se vieron anteriormente. Sí, arriba de 7, pues. Arriba es decir, de 7. Intensos. Así es, la zona entre Acapulco y la zona de Petatlán. Esa zona. Pero lo que no sabemos y nadie ¿Cuándo? sabe es el cuándo. Y es un poco, dicen, bueno, como dicen que nadie puede decir cuándo va a temblar, pero dicen que va a temblar ahí. O sea, como que es una contradicción. Sabemos que en estos lugares, lo decía muy bien Leonardo, la parte de la acumulación de la placa de Cocos es continua. Una vez que se liberó el sismo, una vez que liberamos el sismo del 7 de septiembre, comienza de nuevo un proceso de acumulación de energía en ese lugar y necesitará pasar tiempo para que la energía sea suficiente y fracture de nuevo y provoque el sismo. Entonces, este sismo se viene esperando desde hace mucho tiempo. Es el sismo del que hablamos. Y otra conjunción, uno dice, bueno, un 7.5, un 7.7. La respuesta es del Ángel de la Independencia, el del 57 fue 7.5 y tuvo daños importantes. Después hay otro sismo por ahí en la memoria de los mexicanos, que afortunadamente no es muy conocido. 14 de marzo de 1979, alrededor de las 5 de la mañana. El que tiró la Ibero. El que tiró la Ibero cuando se encontraba en la campestre Churubusco. Es correcto. No nos acordamos muy afortunadamente porque su hora de ocurrencia, si hubiera sido a las 7 de la mañana, se llamaría el sismo de la Ibero. Sí. Pudieron haber que hubiera fallecido afectaciones enormes muchas de estudiantes, afectaciones, claro. y en ese caso no me parece que fallecen dos guardias en ese lugar. De seguridad, a mí sí. por azares del destino me toca estar en Petatlán, en la zona epicentral, con un sismo de 7.6 debajo. ¿Qué les puedo comentar? Pero, O sea, usted ya lo sintió todo, doctor. Ya, sentido. Pero otra cosa que surge y vale la ¿De qué pena. se agarra uno cuando está parado en el epicentro? De la Se fe, agarra me de la imagino, fe, ¿no? se agarra Yo creo de la Dios, fe. se agarra del espíritu. Te pareces al Bronco, tú me preocupas. No. Pero un aspecto importante es, se colapsan estos 3 edificios y la Ibero se queda sin edificios. Si ustedes se acuerdan, en ese tiempo comienza a surgir la UAM. Es correcto. Y la UAM Metropolitana. Xochimilco les dice, vengan con nosotros, les prestamos las instalaciones. Y las prestan. Y ellos están ahí en un tiempo en donde comienzan a distribuirse y finalmente surge en Santa Fe. ¿Qué pasa después en Santa Fe? Muchos años después, la UAM quiere construir el campus Coajimalpa. Hay problemas de tenencia de la tierra, ya tienen a los estudiantes, ya tienen a los profesores. ¿Quién voltea y les da la mano? La Ibero. Les dice, vénganse con nosotros, y todos se quedan. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudaron claro. en 1979. Otra vez el ejemplo de que somos un gran país, Comunidad. ¿no? La gente dice, no, ustedes cuando nos tocó nos echaron la mano sin compromiso. Ahora Va de lo regreso. hacemos. A mí me tocó, me invitaron a darle una plática a alumnos de la UAM, Coajimalpa, ahí en las instalaciones de la Ibero, y lo veía uno y decía, es sorprendente. O sea, somos todos a final de cuentas mexicanos y mexicanas, y otra vez estos sismos sacan esa parte. Aprendimos lecciones. La campestre Churubusco es un terreno blando. ¿Cómo estaban las construcciones? Bueno, había grandes losas y grandes elementos. Es muy característico porque hay daños en otros lugares, pero principalmente... Yo estudié en los de después del sismo. Me tocaron una cosa muy famosa en aquellos años. Me ve como una antigüedad el señor Michel. Pero los gallineros, es correcto, que eran estructuras de lámina y de terribles en el verano y terribles en el invierno. Sí. Y en temporada de lluvias peor no se oía nada. Pero bueno, y luego hicieron un edificio fantástico acá en Santa Fe, ¿no es cierto? Esta zona de seguridad en el Valle de México, aquí había mucha agua, pero nos la acabamos. Sí. Pero eso dejó mucho terreno pues fangoso, arenoso ahí abajo. Sin embargo, hay como unas zonas sólidas, ¿no? El Pedregal acá en el sur, porque es roca sólida, ¿no? El Xitle y todo esto acá en el Ajusco. Sí. Las lomas de Chapultepec, supongo, porque es colina, es roca. Sí. Y luego veía yo un mapa y la zona como de Aragón hacia el oriente de la ciudad. ¿Estoy en lo correcto? ¿Esa es otra zona sólida? Sí, si uno ve alguno de los dibujos de la extensión del antiguo Gran Lago de Texcoco y ve la zonificación sísmica, uno dice la calcaron.
ahí está la respuesta. En la zona sur, en donde estamos, en las delegaciones del sur de la Ciudad de México, hay 140 volcanes. Aquí estamos en terreno de lava del Chitle, de mil. Por eso Ni lo diga, doctor, que qué barbaridad. que no lo Pero queremos están tocar. apagados todos Pero esos. sí, son volcanes que se llaman Inactivos. monogenéticos de una sola actividad, pero cuando uno ve, surgieron en los últimos 24,000 años y dice uno, ¿de qué estamos hablando? Hagan la división, 24,000 años entre 140 y se van a dar cuenta que el promedio de años es un promedio en donde, insisto, ya mejor no hablamos del tema, pero este terreno también se cierra entonces. Queremos infundir Queremos dar confianza. doctor. Están apagados. Vale la pena ir a ver Cuicuilco. Quien no haya ido a visitar las Claro, ruinas ahí de está. Cuicuilco es un ejemplo muy importante en la interacción entre La conformación un rocosa evento ahí, todo ahí. y lo que El le espacio pasa a esta escultórico de la UNAM, el por espacio ejemplo. escultórico de la UNAM. Y esto lo que hace, cierra este gran valle, lo convierte en una cuenca y se va solvando, y se va generando el agua. En donde después deciden nuestros antepasados establecer Tenochtitlán en el mero centro como una zona en donde no podían llegar y atacarlos. O sea, es una decisión muy valiente y estructuralmente complicada. No se tenía que ir llevando material para dar una cimentación dura. ¿De dónde sacamos el material? Ahora que hablamos de las minas en la zona del poniente de la ciudad, de ahí venía. ¿Por qué no lo sacaban de otras zonas arenales al oriente de la ciudad? Es que del poniente, como venían de la parte de arriba, podían bajar con mayor facilidad, Claro. acarreando con mulas, con carretas, y esto fueron estableciendo los cimientos, en donde al colocar rocas le van dando una cimentación, sobre eso se construye Tenochtitlán. Llegan los españoles, utilizan esa cimentación, utilizan el material de las pirámides para construir las iglesias. O sea, nos quedamos en ese lugar y vamos extendiéndonos. Debíamos de habernos quedado aquí, la respuesta era no, nos hemos quedado y ahora la ciudad nos exige un impuesto para vivir aquí, y el impuesto es, hay que construir adecuadamente. Si vamos en un cine, ahora cuando nos sentemos en el cine, estoy seguro que si nos pusieran ahí una información y que dijera, agencia, hay que hacerlo de esta manera, se van a encender las luces, nos están llevando a cabo un simulacro Nada mala idea. mental. A ver si los señores de Cinemex y de Cinépolis nos hacen caso, pero Sí, sería... igual y en un supermercado, ya vimos efectos de algunos supermercados, Bueno, sí, no varios se queremos cayeron, decir ¿cómo? los nombres, pero todas estas estructuras en el mismo supermercado, en lugar de decir las ofertas del día, ¿por qué no decir, acuérdese que Salida, si tiemble, emergencia. fíjese usted en qué pasillo está, en donde sí nos lo hacen siempre y no nos damos cuenta cuando nos subimos a un avión. ¿A un avión? Nos sientan, Ya le iba a nos decir, sentamos y no ponemos repiten atención. Cada Sí, ocasión. pero además no ponemos atención. Si volteamos a ver al Ya parece que hasta lo sabemos de memoria, sí, ¿no? La dice uno, ruta de... van a pensar que es la primera vez que vuelo y empezamos a leer y nadie le pone atención. Hay que poner atención muy claramente. Cada avión ahora tiene salidas de emergencia diversas. Varias. Y eso es lo que debemos de Pero adoptar. entonces se nosotros. tiene que detonar una nueva discusión sobre esto. correcto, Tendríamos que correcto. hacer un avance en nuestra cultura de protección civil. ahí. Pero pedirlos como ciudadanos. Si estamos en un estadio, imagínense la Ya complejidad son del estadio. reglamentarios, prácticamente en todo edificio público hay simulacros Así es. de rigor y en toda oficina hay... Nosotros al entrar a un edificio público de cualquier gobierno deben de haber letreros, esas flechas amarillas y los Señalización, sitios. exacto. Nosotros debemos de entrar. Primero yo preguntaría, yo lo hago, puede que sea medio paranoico en esto, pero veo a dónde voy el edificio y voy mentalmente tratando de memorizar, así lo hice en este estudio, en qué piso estoy, por dónde tengo que salir. Lo Insisto. hizo ahorita que entró aquí Sí. y está bien señalizado. Díganos, doctor, con toda confianza. Sí, el último pedazo es un poco estrecho. Ustedes tienen condiciones muy especiales, las Sí, luces los sostenidas. sí, claro. Dobles alturas. Si se va la luz es completamente oscuro. La sugerencia sería, yo tengo lamparitas en diferentes lugares en donde la ¿Escucharon, tomo y muchachos? me indico, los booms y las cámaras se mueven, ¿no? Cómo hacer que estos objetos no me vayan a obstruir la salida. Pero todo esto lo podemos replicar. En edificios veo las flechas, pregunto, oiga, esta es la zona de seguridad. Necesitamos ser un poco más Pero proactivos. fijarnos, vamos a hacer una pausa rápidamente, pero ahorita dicen ustedes si cuando entran a un edificio se fijan en las rutas de evacuación, yo creo que nadie. Mensajes, regresamos.
Las noticias en contexto, análisis y polémica con los más destacados articulistas del Financiero. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Estamos de regreso en la recta final. Le preguntaba yo al doctor ahora en la pausa y sería muy interesante porque es de esas grandes leyendas en la ciudadanía. ¿Cómo está hecha la torre latinoamericana que lo aguanta todo? Sí, y se termina de construir en el 57. La primera prueba es Año de el sismo sismo, del 57. el del Ángel. El del Ángel. ¿Qué construyen? Hay una capa, hay un espesor blando, lo sobrepasan, no sé si son 35 o 40 kilómetros. Estos pilotes entonces... Kilómetros. Metros, Ay, perdón. Ya era pozo, parecía pozo. No, ¿Por qué no metros. saca petróleo esa cosa? 35 a 40 metros. Los pilotes se hincan en la zona ya de arcillas Rocosa. duras. Todavía no es roca, pero ya son arcillas resistentes y sobre esa base se construye. La torre es angosta, es elástica, acero, Sí, técnica. se columpia, pero... Se columpia, se mueve, pero claramente le hemos visto soportar uno tras otro. Y lo que se va haciendo, el terreno, la Ciudad de México se hunde. Sí. Un dato... El del Ángel es el mejor ejemplo, porque el Ángel está sobre roca y, bueno, de hecho las fotos de su construcción estaba a nivel de... Exactamente. Y toda esa escalinata es lo que la ciudad se hace. Y necesitamos entender qué tanto se une en nuestra ciudad cuando los extranjeros lo ven y dicen no es posible. El aeropuerto de la Ciudad de México se hunde 30 centímetros cada año. 30 centímetros es una... Pregúntale a la Terminal 2, doctor. Y esto viene en la parte entonces de la torre latinoamericana. Como se va hundiendo, le llamamos diferencial. Si se hunde parejo no hay problema, todos nos vamos hundiendo, claro, pero de repente encuentra alguna heterogeneidad y cambia. Y ahí es en donde estos pilotes se ajustan, son como verdaderos tornillos, imagínense el tamaño, y se les va ajustando para que mantenga la parte completamente horizontal y la estructura está bien. Una estructura que está inclinada va a resistir menos el sismo porque de por sí ya está cargando de una manera diversa, de un solo lado el peso. Por eso estos pilotes que la gente habla, valdría la pena ver, se pueden observar. ¿La Torre Mayor y estos nuevos rascacielos tienen una tecnología semejante? Sí, los grandes, cuando vemos estos grandes edificios en Reforma, no vemos ningún daño y es porque esas estructuras de más de 20 pisos requieren ya de una cimentación importante en donde tienen que estar relacionada y ligada a la parte dura. Los otros edificios son hasta de 20 pisos, digamos, son de superficie, hay un cajón de cimentación, o sea, se extrae estos bloques profundos que vemos, estas excavaciones profundas y en donde finalmente quedan los estacionamientos, se extrae un volumen igual o equivalente al peso que va a tener el edificio y se mantiene estable. Pero ya no se comportan tan bien y ya no los puedo yo ajustar, es un cajón, entonces comienza a ladearse el edificio y ahí es en donde empezamos a tener problemas. Hay construcciones en esta misma lógica, doctor, a prueba de temblores, es decir, ¿cuál es el nivel? Otra vez refiero la nota de los expertos que refería que incluso podríamos esperar sismos en esta brecha de Guerrero que pudieran ser de 8 grados. Es decir, ¿cómo está diseñada la ciudad y es factible que haya construcciones donde uno quiera estar cuando hay un temblor de 8 grados o más? Sí, ahí hay un compromiso entre el costo de la estructura y que sea económicamente rentable. Si yo le pongo todos los sistemas antisísmicos a una estructura, su costo la va a ser inviable. Entonces tenemos que entrar en el punto en donde es segura. Anteriormente se utiliza las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que tenga un sismo como los que acabamos de sentir cada 50 años? Y se establece estos criterios en esos términos.
Las estructuras también, muchas están diseñadas para moverse. Son estructuras elásticas. Si nos damos cuenta, hay algunas en donde vemos un núcleo de acero, empiezan con el núcleo de acero, hay muchas construyéndose en la Ciudad de México y después son envueltas por concreto, en donde hacen columnas sólidas. El acero le da flexibilidad y el concreto le contiene la rigidez y la resistencia, pero están diseñadas para moverse y no lo sabemos. Entonces hay gente que dice es que se movía y yo pensaba que se caía. Decirle no, el movimiento elástico está diseñado así, disipa la energía. Por eso el problema, cuando lo trata de disipar de una manera adecuada, choca. Cuando lo interrumpimos, se producen otro tipo de esfuerzos. Este conocimiento del comportamiento del edificio, sí necesitamos saberlo. Las zonas seguras en donde hay mayor estructuración. Hemos escuchado ahora un ejemplo, decía, el baño es el mejor lugar, y había el ejemplo de que alguien que se había salvado afortunadamente en el baño. El baño del departamento en donde yo vivo es la colindancia del edificio. Si se va a la barda, yo tengo el edificio ahí, y para nosotros el baño no es el sitio más seguro. En donde hay mayor estructuración del edificio es en donde están los elevadores y las escaleras de servicio. Entonces necesitamos buscar esa zona de mayor estructuración, y ya sea que suene la alerta sísmica o ya sea que empecemos a sentir el temblor, ubicarlas y llegar a ellas. La sugerencia ahora es no solo un lugar de seguridad, por ejemplo, en una casa de 2 pisos, en la planta alta y en la planta baja tengo los lugares de seguridad, mejor aún, en cada habitación. ¿Por qué? Porque hay que ver ahora la parte del contenido. La estructura es segura, se mueve muy fuerte por el sismo y los contenidos se caen. Libreros, grandes pantallas, refrigeradores que se desplazan, todo esto que al caerse nos cierre la salida, lo vimos en algunas escuelas que revisamos. ¿En qué momento se da cuenta usted de que estamos ante una situación muy grave? ¿Cuándo es cuando le llega a usted el reporte de que la ciudad está enfrentando una situación muy, muy seria? Desafortunadamente casi de inmediato. La intensidad, estamos en zona dura. La forma, yo desobedecí el quedarme en un lugar de resguardo, quería yo llegar al laboratorio que está en el 2º piso que recibe todas las señales. Me costó trabajo, hay un puente por el movimiento. Y lo primero que pido a gente que está ahí, que suban a la azotea, estamos en un punto elevado, y que me indiquen si ven nubes de polvo o incendio. Porque eso significa bajan con una cara desencajada y dicen hay más de 8 que podemos ver. Ya de entrada lo primero que sabemos es que ese tipo de nubes de polvo desafortunadamente indican derrumbes. La pérdida de vida humana de un mexicano o una mexicana es suficiente, es importante ya en ese nivel, y cuando van surgiendo los reportes y cada vez más reportes, pues es una angustia, ¿no? Es ¿qué se ha hecho? ¿Qué no hemos hecho bien? Nosotros en nuestra área pues pensamos, difundimos y empujamos, necesitamos más, ahí nos apoyamos, han hecho una gran labor los medios de comunicación. ¿Cómo transmitir esta información? Ustedes tienen la capacidad de llegar a muchos miles o millones de personas, y el transferir esta información, yo les pediría no dejarla, ¿no? Pasará y entraremos en un tiempo en donde ya no queremos acordarnos, pero el recordar, acuérdese, tiene que hacer un simulacro, tiene que hacer este tipo de verificaciones en su casa, no dejarlo. Y ustedes como medios de comunicación, ese papel sumado a lo que hay de conocimiento, llegaremos finalmente a que la sociedad no le pase nada, porque la afectación, la caída de un edificio aquí o de una casa en Juchitán o en Ixtepec afecta a todos los mexicanos y mexicanas. Así lo deberíamos de ver, cómo arreglar todo en el país, porque no podemos permitir que esto suceda en los lugares. Y hablamos nada más del fenómeno sísmico, hay otros más que también podríamos y deberíamos de contar. Debiéramos hacer un programa ya de los huracanes, doctor, que también nos han golpeado severamente. Conclusiones, por favor. Pues doctor, espero que el próximo 19 de septiembre usted ya haya empujado una propuesta, una iniciativa para que sea el Día Nacional de Protección Civil y sea un día feriado y no tengamos que trabajar. Ahí se lo dejo. Espero verlo pronto. Gracias, muchas gracias. Sí. Hay un día más importante antes, que es el 15 de noviembre, cuando se aprueba el presupuesto para el 2018. Ojalá que pues, le toque un poquito más de perdida o que no le recorten, porque con los tiempos que corren, más vale que sepamos que a la protección hay que invertirles quizá uno de los recursos mejor asignados en el país. Así es que suerte, ojalá que le vaya bien con el presupuesto. Esperemos que sí, gracias. Gracias, doctor, por compartir. Supimos que tuvo días muy intensos
en estas semanas. Gracias por darse el tiempo para estar aquí, por compartir con el auditorio y queda abierta la puerta para que nos acompañe nuevamente y hablamos de más cosas. Hoy surgen ideas interesantes como un seguro, es decir, avanzar en este sentido y proteger más a los mexicanos. Muchas gracias por haber estado Gracias por la invitación. Ha sido un gusto y un placer estar aquí con Don ustedes. Enrique, gracias, buenas noches. Víctor Hugo, muchas gracias, buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo esperamos a esta misma hora, el domingo que entra, aquí en La Silla Roja. Muy buenas noches.